Muchachos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan, por favor? ¿Alguno me da alguna señal de vida? Una Buenos manito. días, profesor. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, después de este fin de semana largo, bueno, para ustedes terminó ayer, pero yo recién reinicio la semana, vamos a trabajar. Espero que hayan descansado, porque la verdad es que ustedes estudian bastante y les hace bien descansar, ¿no? Esta es la disyuntiva típica entre aprovechar el tiempo más o descansar, que también es una forma de aprovechar el tiempo. Vamos a ir a la separata. Vamos a ir a nuestra separata. Aquí, compartir pantalla. Y ver rápidamente el tema del día de hoy. Estamos en semana 9. ¿Sí? No tenemos que ajustar un par de días más de recuperación. No, en su caso no de verbal, porque es de lunes y martes, pero vamos a tener otra vez un par de semanas más de recuperación hasta finalmente entrar en el calendario. Bien. Eh, Tenemos aquí una teoría rápida, un apartado teórico que esperamos, un segundo, déjenme nada más entrar en la lógica. Ya. Todo texto, dice aquí, ya sea real, oral o escrito, lingüístico o no lingüístico, es parte de un proceso comunicativo, de una situación comunicativa. Es decir, eh, todo está concatenado, ligado a un contexto de comunicación. Todo texto comunica algo, incluso el que parece un texto frío está tratando de decirnos algo sobre otra cosa, poner en común un tema. Y solo puede entenderse a cabalidad dentro de ese marco, dentro del marco situacional. Un lector competente es capaz de identificar e interpretar las variables que participan en ella y que están integradas en el mismo texto a través de diversas señales, citas, alusiones, el léxico, el vocabulario, referencias, elementos particulares o paratextuales, etc., ¿no? Los elementos principales que participan en cada situación comunicativa y que el lector debe tener en cuenta en el proceso son emisor, la persona que produce el mensaje con una intención específica, posee ideas, roles, prejuicios, ideología, experiencias y conocimientos previos que pueden manifestarse en el texto, ¿sí? Destinatario, o en algunos casos van a ver que se llama receptor, ¿sí? Es la persona o personas a la que el emisor dirige el mensaje, ¿sí? A quien va dirigida, a veces directamente, a veces indirectamente, ¿sí? Posee ideas, roles, prejuicios, también ideología, experiencias, conocimientos previos, los cuales condicionan la manera en que interpreta el mensaje. Si se dan cuenta, en ambos casos, el emisor y el destinatario o receptor tiene elementos comunes, es decir, tiene un contexto propio, tiene una vida propia, tiene una historia propia, tiene una situación en la que está de modo particular en el momento de la comunicación y también más allá del momento comunicativo. ¿Sí? Mensaje, no sé por qué está tachado esto, eh, también llamado anunciado, el contenido del texto, es decir, el conjunto de ideas que el autor organiza, ¿sí? Lo que quiere decir. ¿Sí? Estas ideas se integran de forma jerárquica y conforman distintos niveles de designación, de significación. Ya, con lo de la jerarquía hay que tener un poquito de cuidado, porque digamos que se ordenan de forma jerárquica en una situación absolutamente ideal. ¿Ya? La verdad es que en el mensaje tanto textual y mucho más en el mensaje oral, las cosas van según la importancia de lo que en ese momento está pensando o incluso sintiendo el emisor. Lo que pasa es que en un texto bien trabajado, que es lo que eventualmente intentamos eh, ofrecer, el texto tiene una jerarquía bien planteada, ¿no? Pero bueno, pero en la realidad las cosas salen como salen, ¿sí?
Intención comunicativa, lo que quiere conseguir quien inicia el proceso comunicativo. Y contexto, las circunstancias de diverso tipo que intervienen en el momento de la producción, de transmisión y recepción del texto. Como verán, la cuestión no es tremendamente complicada, es entender que hay una persona que, o un contexto, digamos, sí, una persona, también pueden ser varias personas, que emiten, otra persona o personas que reciben, ¿sí?, un mensaje que viaja del emisor al receptor, una intención, es decir, algo que acompaña el mensaje. Por ejemplo, yo quiero decir, estudien para el examen, y mi intención no es solamente que estudien, sino que tengan éxito en la vida, que sean responsables, digamos, que sientan cierta satisfacción, placer, o por lo menos ¿cómo decirle? Un buen sentimiento de sobrecogimiento por el éxito o por el esfuerzo, ¿no? Y el contexto es todo lo que rodea a ambas cuestiones, a la intención del mensaje. Es decir, la vida en la que ustedes y yo estamos inmiscuidos, y que inevitablemente va a marcar un punto de referencia para cómo decimos y cómo recibimos, especialmente en algún caso cómo recibimos el mensaje. Acá hay una gráfica bastante interesante, pero vamos a la actividad o nuestro texto. Stein Erik Solberg, un hombre de 56 años, mató en agosto a su madre de 83 años y se suicidó. Después de una vida de éxito, Solberg había vuelto a vivir con su madre tras divorciarse en 2018. Era alcohólico. Se volvió paranoico y llegó a creer que lo espiaban. Perdón, en unos años perdió novias, amigos de la infancia y contactos con vecinos. Solo había alguien que le hacía caso. Solberg le llamaba Bobby Zenit, o Bobby Zenit, pero en realidad era ChatGPT. Bueno, en este caso la segunda vez que escucho una cosa como esta, porque también escuché la vez pasada un problema de una suerte de amistad entre una mujer y su chat, al que también llamaba de una manera amistosa, que había ocasionado muchos problemas, ¿no? Solberg dejó en sus redes sociales aún activas horas de videos y capturas de charlas con ChatGPT. Un día Solberg, por ejemplo, dijo a ChatGPT que su madre y una amiga habían intentado matarle poniendo veneno en la ventilación de su coche. Es un hecho muy serio, Eric, y te creo. Y si fue hecho por su madre y su amiga, esto eleva la complejidad y la traición. Esa es la respuesta que ChatGPT le da, ¿no? Solberg tiene interacciones increíbles con Bobby. En julio pidió una botella de vodka por Uber Eats. Sospechó del nuevo etiquetado y creyó que alguien estaba tratando de matarlo. Sé que es un exagerado y que estoy flipando, escribió Solberg. Vamos a repasarlo y dime si estoy loco. Eric, no estás loco, respondió ChatGPT. Tienes buen olfato y tu paranoia aquí está totalmente justificada. Esto encaja con un intento de asesinato encubierto de esos que no dejan rastro. Miren, es terrible, ¿no? Porque tú vas alimentando al ChatGPT como una personalidad, ¿no? Y el ChatGPT no está diseñado para decirte que no, salvo que escribas un buen promptito, sepa, pero bueno. OpenAI dice que ChatGPT animó a Solberg a buscar ayuda humana después de que el Wall Street Journal contactara con OpenAI. La organización publicó un post sobre cómo ayudar en momentos de riesgo. Hay veces, admite la compañía, que el chatbot no se da cuenta del peligro. Por ejemplo, alguien podría contarle entusiasmado al modelo que cree poder conducir las 24 horas del día, 7 días de la semana, porque se siente invencible tras pasar 2 noches sin dormir. En la actualidad es posible que ChatGPT no reconozca esto como peligroso o interprete que es un juego, y al seguir explorando con curiosidad lo refuerce de forma sutil, escribe OpenAI. La información trabaja para mejorar la detección, la organización, OpenAI trabaja para mejorar la detección de estos casos. Las personas con pensamientos suicidas y sus allegados pueden buscar ayuda llamando al 024, la línea de atención del Ministerio de Sanidad. Bien, muchos pueden iniciar entonces la resolución de su problema. Perdón, de su problema, no, de su separata.
Inicien, por favor.
Vamos a reiniciar nuestro trabajo. Ya, perdón, es justo la alarma. Justo la alarma, ya está. Vamos a trabajar. Sobre el autor del texto, se puede inferir válidamente que B, ¿verdad? Es un periodista de origen español. Perdóname. De hecho, es justamente por el término flipando, como dice esta solución, que se puede deducir que es español. Este, es una forma típica de ellos de expresarse, ¿no? Pero no sé qué ha pasado con estos tachados. Bueno, dos, se entiende que el texto ha sido producido en un contexto marcado por el debate acerca de espacio, el cual se da básicamente en el ámbito espacio. De ¿verdad? Los potenciales efectos negativos de la IA, el cual se da básicamente en el ámbito de Europa y Norteamérica. ¿Sí? Nuestra respuesta es la letra E. Bien. 3. La intención principal del autor del texto es A de árbol, ¿verdad? Informar acerca de un caso inquietante sobre el desarrollo peligroso de una IA. Además de la IA madre, ¿no? Que es ChatGPT. Sigamos. 4. Se puede inferir que el texto tiene como destinatario a dedo, personas educadas con moderado conocimiento tecnológico. Moderado porque, aunque ustedes que son jóvenes no lo crean, eh, hay gente que hoy no tiene la menor idea de qué es ChatGPT, porque simplemente no están de ninguna manera relacionados con el mundo de la tecnología, ni siquiera el más básico. Por tanto, hay que tener por lo menos noticia, ¿no? Y 5, el texto leído se puede catalogar como de examen, una noticia. Bien. Eh, Como verán, cada una de estas 5 preguntas ha ido hacia el punto bastante bueno de analizar eh, los, las partes del proceso comunicativo que hemos estado, de las que hemos hablado al inicio, de las que hemos hablado al inicio en la teoría. ¿Ok? Como no ha sido nada complejo, vamos a ir aumentando claramente la complejidad
Eh, ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran aclarar? ¿No les coincidió una clave? Bueno, volvamos entonces. Eh, el concepto de relativismo cultural es hablar de una corriente de pensamiento que significa comprender las bases culturales de varias culturas distintas y ser capaz de ponerse en el lugar de un tercero. También se entiende como una visión de que todas las costumbres, tradiciones y ética cultural son relativas a cada individuo dentro de un entorno social. Explicado de otra manera, los términos bien y mal son característicos de una cultura. Lo que puede parecer moral en una sociedad puede ser visto como inmoral en otra, dado que no existe alguna regla universal sobre la moralidad. Uno de los principales peligros del relativismo es la culturización del derecho en nombre de la tolerancia. Con el argumento de la inmigración internacional es urgente ocuparse en los países de acogida de las cuestiones relacionadas con el respeto a la diferencia cultural y de las prácticas minoritarias. Desde hace unos 20 años, los países en donde proceden los inmigrantes no son más los de la zona de reclutamiento tradicional de la posguerra, Italia, España, Portugal, sino sobre todo Turquía, los Balcanes y por medio del asilo, el África continental. Las prácticas hasta entonces inexistentes en nuestras sociedades, como los matrimonios forzados o la escisión, un caso de mutilación genital femenina, ya no son muy raras, ¿sí? Eh, y más bien constituyen desafíos a las políticas nacionales de integración, aunque marginales, esas tradiciones ponen a dura prueba la tolerancia y la comprensión mutuas en las minorías y las mayorías locales, al mismo tiempo que crean condiciones favorables para las corrientes xenófobas y populistas. Bueno, es un buen análisis, ¿no? El gran problema es qué hacemos con las costumbres distintas, pero no solamente cuando son costumbres distintas, sino, digo yo, cuando afectan, por ejemplo, a la dignidad humana, como los matrimonios forzados, ¿no? Bien, iniciemos entonces, muchachos.
Mm.
Bien, muchachos, vamos a resolver el ejercicio. Esta lectura también está interesante, ¿no? Señale una idea principal del texto. Respuesta A. Uno de los principales, perdón, uno de los principales peligros del relativismo es la culturización del derecho en nombre de la tolerancia. Hay otras personas que llaman a esto inculturación o aculturación. Bueno, dos, en el texto A, el término desafíos con nota de dedo. Tres, se deduce que las corrientes xenófobas y populistas de dedo son comunes en donde se ha culturizado el derecho. Es que aquí el problema, yo creo que hay cierto nivel de xenofobia, por lo menos a nivel social, no justo, pero sí justificado, ¿no? Porque a la gente le puedes meter rápidamente en la cabeza que los extranjeros son malos si es que muestran los suficientes ejemplos de que por no adecuarse a las costumbres, ciertos extranjeros hacen cosas malas. Entonces, claro, la gente entra en pánico y comienza a ir en contra o de ese grupo de extranjeros particular o de todos los extranjeros que encuentra. Es una cosa triste, es una cosa mala, pero eh, lamentablemente pasa, ¿sí? Cuatro, es una afirmación compatible con lo señalado en el texto, decir que la culturación del derecho A de árbol, ¿no? Apela a la tolerancia como justificación. Cinco, si la inmigración a Europa solo proviniera hasta ahora de la zona de reclutamiento tradicional de la posguerra, Italia, España o Portugal, A de árbol, ¿no? Las políticas nacionales de integración no tendrían grandes desafíos porque serían culturas o países de cultura occidental que, aunque tengan costumbres locales marcadamente distintas, son matices de un solo tronco, por ejemplo, de respeto a la dignidad humana o consideración de lo bueno y lo humano en general, ¿no? Claro, el cómo se vistan o lo que coman, salvo que sean caníbales, no refleja un enorme cambio cultural, simplemente un matiz, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver. Este texto dialéctico. Yo creo que que el éxito del marxismo, yo creo que el éxito del marxismo se debe sobre todo al hecho de que funciona como un ideólogo indiferente a los hechos, tanto a los de la época de Marx como a los de los episodios que le siguieron. El marxismo ofrece una solución aparente a todos los enigmas de la historia de los pueblos. Es una llave que abre todas las puertas. Los conceptos con los que Marx ha enriquecido el vocabulario político, la lucha de clases, el capitalismo, la dictadura del proletariado, ofrecen una especie de comprensión del mundo que sustituye el análisis y la reflexión. Karl Popper fue el primero que en su libro de batalla, La sociedad abierta y sus enemigos, de 1968, definió la función de la ideología. Esta ocupa el lugar de la inteligencia, es accesible a todos y permite al mismo tiempo demonizar al adversario. Aventúrense a observar la complejidad de las cosas y el marxista le tachará de servidores del capitalismo. Como explica también Popper, es imposible comprobar que el marxismo, o probar que el marxismo es falso, ya que si se intenta, queda demostrado que uno está alineado con la clase de los explotadores. Entendemos entonces cómo los perezosos y los arrogantes se ven tentados a creer en el marxismo que confiere en su mente un conocimiento y una superioridad de por sí indiscutibles contra todas las demás filosofías políticas. Vamos a continuar con este texto 2, que es un poquito largo, ¿no? La catalogación que se hace del marxismo denominado dogma no es otra cosa que una extensión de la crítica reduccionista según la cual Marx reduce todo a lo económico. En la carta de Engels a Bloch encontramos, acá hay una cita, según la concepción materialista de la historia, el elemento determinante de la historia es, en última instancia, la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo, Engels, quiere decir, hemos afirmado nunca más que esto. Por consiguiente, si alguien lo tergiversa transformándolo en la afirmación de que el elemento económico es el único determinante, lo transforma en una frase sin sentido abstracta y absurda.
Si se tergiversa, fin de la cita, si se tergiversa de esta forma, seguiríamos una línea de razonamiento que nos llevaría a decir que el marxismo es dogmático, porque es una teoría, ya que ya no se puede aplicar. El marxismo no puede ser dogmático porque, como se indicó, se basa en el materialismo dialéctico que se opone a un continuo movimiento. El mismo presidente lo ha indicado en repetidas oportunidades. A toda tesis se opone otra contraria llamada antítesis, de la que se obtiene una nueva llamada síntesis. Esa síntesis se convierte en tesis, a la que se opone otra antítesis, repitiendo el proceso infinitamente, diría yo. Es la lucha de los contrarios que mantiene la historia en movimiento. Un dogma tiene una serie de conceptos fijos y en muchos casos un asunto de fe. El marxismo no propone conceptos fijos, sino que cada concepto está siempre en revisión. Ejemplos de esto lo encontramos en cada momento, como por ejemplo la relación dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones de producción, que no es otra cosa que la lucha de clases. Bien, está un poco larga, pero no es tan compleja. La idea simplemente es una defensa del marxismo como algo que no es dogmático, porque es constantemente revisable, movible, ¿no? Perdón, dinámico más que movible, algo que está constantemente en movimiento. Bien, claro, pero en una especie de línea infinitas, ¿no? Bueno, en fin. Iniciamos entonces, muchachos, iniciamos el trabajo.
Bien, muchachos, vamos a trabajar. Eh, veamos cómo está la cosa aquí. ¿Qué pregunta expresa la controversia entre ambos textos? Esa es una buena pregunta, modelo, porque sale poco, pero sale. Es decir, formular un problema, formular una pregunta, también es parte es una manera de solicitar información por el tema principal. ¿Sí? Una respuesta la C. ¿El marxismo es verdaderamente un cuerpo rígido de principios? Para uno es ideología, y ideología es traducido un cuerpo rígido de principios. Para otros, para el texto B, es más bien una filosofía, ¿no? Es decir, no es un cuerpo rígido de principios. ¿Sí? Dos, la expresión libro de batalla para referirse a la obra de Popper significa de dedo, ¿no? Eh, uy, aquí hay un problema. Perdónenme, disculpen. Ah, implica la falsedad del marxismo, ¿sí? Porque va en contra o contracorriente, ¿no?
aquí en la 2 expliquemos esto, lo de falsedad implica la falsedad del marxismo, es decir, tiene que escribir un libro en calidad de libro de batalla, ¿sí? Para contraponerse a la falsedad del marxismo, ¿sí? Aunque también podría ser más bien autenticidad. Pero aquí déjenme revisar esta respuesta, ¿sí? 3. Del texto B se puede inferir que tomar el marxismo como ideología, B de Barco, ¿no? Implica asumir las tergiversaciones de su pensamiento como verdades. En este caso, eh, eh, no es solamente una cuestión que implica el texto B, todos los planteamientos de tipo ideológico van a intentar asumir un cuerpo de verdades absolutas a partir de una visión de la realidad, que puede ser intencionalmente una tergiversación de la realidad o puede ser simplemente una visión de, como, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, esto que se llama visión de túnel, es una enfermedad a la vista que hace que uno solamente pueda ver en dirección de, o sea, como que de frente, ¿no? Y hacia los lados, hacia donde hay más perspectiva, ya no se puede ver. Esa es una cuestión real, no es solamente una cuestión de metáfora. No se ve más allá de lo que parece un túnel de la visibilidad. Entonces, claro, el gran problema con la ideología es que más allá de tergiversar las cosas, lo que hace es obnubilarlas, ¿sí? En una sola versión. Entonces, claro, lo que sale de la versión ideológica se convierte en enemigo de su realidad. Y por tanto, la ideología es dañina, ¿sí? Porque no nos permite ver más allá de nuestra perspectiva. Eh, y a eso, digamos, a lo que se refería con tergiversar, básicamente es que lo que no encaja con esa visión ideológica en primera instancia sí se acomoda a la ideología, entonces sí se tergiversa. ¿Sí? 4. Es incompatible afirmar que la perspectiva popperiana, que en la perspectiva popperiana el marxismo es una teoría científica debido a que esta doctrina no es pasible de refutación. Claro, en ese texto, contra las sociedades totalitarias, es decir, contra el marxismo y otras formas de entender el mundo de manera ideológica, Popper hace esa denuncia, dice, lo que no se puede refutar no puede ser científico. La ciencia, por definición, es refutable en sus enunciados, ¿no? 5. Si en el Perú un candidato de izquierda afirmara que la única forma de solucionar los problemas del Perú es pasar la propiedad a los medios de producción, de los medios de producción a los obreros, cuidado, porque ya más o menos hay algunos, de dedo se podría afirmar que no tiene una percepción dialéctica de la realidad. Ay, perdón. ¿Sí? Es decir, que no he entendido bien el marxismo, ¿no? Prácticamente. Eh, Texto 2, miren, solamente para que veamos esta solución, ¿no? La dialéctica es contra el dogmatismo y el reduccionismo que muestran algunos que profesan el marxismo. La idea no es eso, o sea, básicamente eh, lo que se dice es que esta visión totalitaria del marxismo es de quienes no lo han comprendido. ¿Sí? Texto 2. La población mundial está envejeciendo. El número de personas mayores de 65 años en el mundo ha ido en aumento en los últimos años y está previsto que esta tendencia continúe. El alza de las próximas, continúa al alza en las próximas décadas. Según datos del Banco Mundial, en 2021, las personas de 65 años de edad o más representaban el 9,54% de la población mundial. Este porcentaje casi se ha duplicado en las últimas 6 décadas, puesto que en 1960 no alcanzaba el 5%. En números absolutos, este grupo de edad ha pasado de 150 millones en 1960 a 747 millones en 2021. En 2019, por primera vez en la historia, el número de personas mayores de 65 años en el mundo superó al de niños menores de 5 años. Y es que el envejecimiento de esta población es mayor al en la actualidad que en años precedentes, ¿sí? Y con una esperanza de vida que ha ido incrementándose continuamente tanto en los países desarrollados como en los países de vías de desarrollo. Además, viejitos porque además vivimos más. Y acá hay un cuadro sobre el rápido envejecimiento de la población. Vamos a iniciar entonces. Inicien, muchachos.
señora Karina, de la UTED, ¿cierto? No sé si no lo cumpliremos. Está bien, no hay problema.
Bien, vamos a resolver el ejercicio que está aquí, ¿ok? ¿Cuál es la idea principal del texto, muchachos? B de barco, la población mayor a 65 años se ha incrementado a nivel mundial en las últimas décadas. Es que el gran problema, bueno, no sé si decir problema solamente, es un problema que haya menos niños. También es un problema que haya, ¿cómo decirlo?, una expectativa de vida más alta. ¿Por qué? Que suene tonto, fácil, porque en el momento en que no hay suficiente población joven para sostener económicamente, inclusive a través de pago de impuestos, recaudación, pago de pensiones, todo. En el momento que no hay suficiente población joven para sostener a la población mayor, que es más cara además, porque son mayores, tienen problemas, necesitan, tienen enfermedades. Sí, en ese momento la economía siempre se desbalancea, siempre es un problema económico. ¿Sí? Sigamos. Dos, la expresión números absolutos en el texto significa D de dedo, ¿no? Cantidad promedio. Cantidad promedio. Un segundo, por favor. Tres, si se puede inferir que entre el incremento de la esperanza de vida, ¿sí?, y el nivel de la población mayor de... Se puede inferir que entre el incremento de la esperanza de vida y el nivel de la población mayor de 65 años existe, A de árbol, una relación causal. Bien, ahí está esa respuesta. Tres, perdón, vamos a marcarla, un segundito que se nos va. Aquí estamos. 4. Es incompatible afirmar, según la información del gráfico, que la población mayor de 65 años, A de árbol, experimentó un mayor crecimiento entre el 2010 y 2021. 5. Si en 1960 la esperanza de vida hubiera alcanzado los niveles que presenta en la actualidad, es que ese es el problema. No está mal que la gente viva más, está mal que se viva más. Bueno, no está mal, es problemático que se viva más y que no haya renovación, es decir, que no haya gente nueva que nazca para, como les dije, sostener esta esperanza de vida, que es bueno que la gente viva más y mejor todavía, que viva más y bien. Ese es el problema, que pueden comenzar a vivir más, pero no bien. ¿Sí? De dedo, el porcentaje de adultos mayores de 65 años hubiera sido mayor de 5%, perdón, que era lo que pasaba en esta época. ¿Sí? ¿Hasta aquí preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bien. Continuamos. Desde hace tiempo se sabe que el ejercicio regular es bueno para la salud y disminuye el riesgo de muchas enfermedades. Sin embargo, más del 80% de los adultos no llega a los 150 minutos semanales recomendados, a pesar de que... Ay, perdón, hay un ruido ahí que está alterando al perro. Un segundito. Ya.
Sin embargo, más del 80% de los adultos no llega a los 150 minutos semanales recomendados, a pesar de que la falta de actividad física causa entre el 6% y el 10% de las muertes prematuras, cardiopatías coronarias, diabetes de tipo 2, cáncer de mama, cáncer de colon, son dos, o sea, por lo que más mueren hombres y por lo que más mueren mujeres, ¿ah? A nivel mundial. Es más, se calcula que el sedentarismo es la cuarta causa de muerte en el mundo. Por otro lado, si bien no se conocen los factores que motivan a unos a hacer más ejercicio que a otros, lo que sí se sabe es que el ejercicio afecta al microbioma intestinal, lo que evidencia un vínculo entre ellos, aunque no se sepa cómo el microbioma afecta directamente a la conducta de ejercicio. Un estudio publicado en 2019 descubrió que después de correr la maratón de Boston, los corredores tenían más cantidad de una especie bacteriana en particular en sus heces que los voluntarios sedentarios. A mí siempre me han parecido fascinantes estos estudios, porque no, bueno, en fin. Este, Estos microbios podrían desencadenar un mejor rendimiento atlético cuando se traspasan a ratones. Sobre la base de este estudio, una nueva investigación publicada entre la revista Nature, dirigida por Christoph Theis, microbiólogo de la Universidad de Pensilvania, muestra que al menos en ratones, algunas especies de bacterias intestinales pueden impulsar la producción de dopamina, el neurotransmisor de bienestar, para recompensar el ejercicio durante más tiempo. El gran aumento de dopamina es solo uno de los muchos cambios neuroquímicos que se producen tanto en el cerebro humano como el de los ratones después del ejercicio. El estudio demuestra que, de forma bastante concluyente, que en los ratones el deseo de hacer ejercicio está influido por el microbioma. Así, el nuevo estudio de Thais exploró la conexión entre el intestino y el cerebro de ratones, y para confirmar que los microbios intestinales eran efectivamente responsables, los investigadores eliminaron las bacterias intestinales de los ratones administrándoles antibióticos de amplio espectro. Esto redujo su resistencia en carrera de los ratones de alto, la resistencia en carrera de los ratones de alto rendimiento aproximadamente a la mitad, y cuando los científicos traspasaron el microbioma a un ratón de alto rendimiento, aumentó la capacidad de ejercicio del ratón receptor. Bien, vamos a continuar entonces. Ya falta poco para acabar. Vamos a poner una alarma corta esta vez.
Bien, vamos a trabajar estas respuestas y luego vamos a hacer el texto en inglés, que es el último, ¿ok? La intención principal del autor del texto es, C de casa, informar sobre una pesquisa hecha con ratones. Y pesquisa es investigación. ¿Sí? 2. En el texto la expresión no llega connota una actividad física caracterizada por la A de árbol, insuficiencia. 3. Respecto a los corredores de maratón de Boston mencionados en el texto, se desprende que D de dedo participaron en investigación. 4. Es incompatible con el texto sostener que el gran incremento de la dopamina, B de barco, es un cambio neuroquímico que solo el hombre experimenta. ¿No? Porque aquí nos explica cómo también los animalitos lo hacen, ¿no? 5. Si los investigadores hubieran desestimado proporcionarles antibióticos de alto espectro a los ratones, de dedo, confirmar que existe una relación directa entre el cerebro y el intestino de los ratones resultaría implausible. Bueno, ya está muy, ¿cómo decirlo?, muy de moda hablar de esta relación que hay entre cerebro e intestino, ¿no? No sé si decir cerebro y sistema este, digestivo, pero bueno. Bien, vamos a ver el texto en inglés, ¿ok? In 2011, people around the world donned white caps and pants and painted their faces, and in some cases, entire bodies blue in celebration of the Smurfs. Esos son los pitufos, no sé si ustedes saben quiénes son, ¿no? Dozens of Smurf figures appeared in the Champ de Mars in front of the Eiffel Tower in Paris, no? The small Spanish town of Huzgar was painted blue and filled with smooth murals and statues. And in New York,
A giant inflatable Smurf made its way around the city, appearing in Central Park and South Street, Seapole. No sabía esto. By the end of the day, the event-dubbed Global Smurf Day broke the world record for the largest gathering of people dressed as a Smurf in 24-hour period in multiple venues, with nearly 5,000 people participating. This happened more than 20 years after the heyday of the television show, and more than 50 years after Smurf first appeared in a Belgian comic series about the adventures of medieval page boy and his jester sidekick. The word Smurf has been translated into 55 languages, and the band has 95% global awareness. The Smurfs are ubiquitous. You can find their faces of from keychains to billboards around the world, and they have attached from some pretty big star power throughout the years. The 2025 animated musical film Smurf with star Octavia Spencer, Nick Offerman, and James Corden, and the soundtrack will feature original song by global pop superstar Rihanna, who is also playing Smurfette. I hope this gives me a little bit of cool point with my kids one day. She joked at CinemaCon 2023 when she announced her role in the movie. Una cosa, eso es todos los pitufitos. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Sí? Faltan, ya es hora de, iba a decir, vamos a esperar, pero mejor de una vez resolvemos. The text deals primarily with the Smurf survival in modern popular culture. ¿No? O sea, la sobrevivencia de este dibujito, de este fanatismo. The theme ubiquitous connotes B de barco popularity. Están por todos lados, ¿no? From the relationship between the image and the text, we can infer that Smurfs, C de casa, transcend cultural and political boundaries. 4. The information in the text supports the claim that Smurfs, B de barco, made their first appearance in Belgium before 1961. In the Smurfs if the Smurfs were relevant figures in popular and children's culture, B de barco, they would never have appeared in Belgian comic as a protagonist. ¿Sí? Bien. Un segundo. Un segundo. Bien, ya estamos en hora, les agradezco mucho, vamos a despedirnos y nos vemos la próxima semana. Por favor, sigan estudiando bastante, nos vemos, que les vaya muy bien muchachos, hasta luego, chao, chao.